Si tocas batería, no importa el nivel, profesional, amateur, por hobby, si tienes meses tocando, si tienes toda una vida tocando, muy seguramente en algún momento u otro has tocado algún platillo Zildjian. La razón es porque es una marca que tiene 400 años en el mundo, entonces eventualmente todos vamos a pasar por ahí. Es prácticamente imposible comprimir toda esta historia en un video, así que voy a estar contando la historia de Zildjian en sus momentos más relevantes. Todo comienza en 1623 con Avedis Zildjian I. Él era un alquimista de Armenia, de la ciudad de Constantinopla, a principios del siglo XVII. Y bueno, la idea original de este alquimista era combinar metales para crear oro. Nunca lo logró, pero en alguna de estas combinaciones que estaba haciendo de metales de cobre, plata, aluminio y otros tantos, se dio cuenta que al percutir esta placa de metal producía una excelente claridad y poder de sonido, y así fue como realmente empezó la creación de platillos. Sonaban tan bien que el sultán de la época, Osman II, invitó al señor Avedis a vivir en la corte, en el palacio de Topkapi, para hacer platillos para la banda de élite de este mismo sultán. La reputación del señor Avedis empieza a crecer enormemente, tanto así que el sultán le dio el nombre de Zildjian. Zildjian en armenio significa hijo del creador de platillos. Y así es como, digamos, oficialmente comienza la historia de Zildjian. En 1623 al señor Avedis se le da permiso para dejar el palacio y comenzar su propio negocio en un suburbio de Constantinopla llamado Samatia. Y bueno, aquí es donde empezamos a contar como los datos más importantes a través de la historia. Ya a comienzos del siglo XVIII, compositores como Mozart y Haydn empiezan a incluir más escritura para platillos. Y bueno, Héctor Berlioz y Richard Wagner, grandes compositores del siglo XIX, empiezan a hacer una, pues ahora sí que sobreabundancia de uso de platillos. Durante esta época de 1851 a 1865, Avedis Zildjian II es quien realmente pone el nombre Zildjian como marca vendible, marketeable, porque antes de esto realmente todos estos platillos se conocían simplemente como platillos turcos. Avedis Zildjian II fue el primero en poner el nombre de la familia en los platillos. Durante todo este tiempo que él fue presidente, iba a las diferentes ferias de Francia, de Londres, a mostrar sus platillos, y bueno, en todas estas ganaba medallas, premios, certificados de excelencia por la gran calidad de sus productos. Después de él, el señor Keroup Zildjian, quien fue presidente de 1865 a 1909. Y bueno, primero que nada hay que saber que el señor Keroup fue el que se quedó con la fábrica y no los hijos de Avedis II, porque los hijos de Avedis II todavía eran muy jóvenes, y es por eso que la pasan al hermano de Avedis, el señor Keroup Zildjian. Nada más y nada menos fue el creador de la serie K, que es la que conocemos hoy en día, y con esta nueva serie pues se hizo de una fama impresionante por toda Europa. Fue conocido como uno de los grandes creadores de platillos, porque sobrepasaban a prácticamente todo lo que se había creado hasta el momento en cuanto a resonancia, en cuanto a lo delgado que eran, que era ya de por sí en la época muy difícil de hacer, y aparte la durabilidad. En 1909, el año en que fallece Keroup Zildjian, pasa todo el proceso secreto de esta fabricación de platillos, lo regresa a la familia Avedis, y bueno, el hermano mayor, quien era quien se iba a quedar con toda la fábrica, declina esta oferta porque prefirió llevar una carrera en leyes y en política. La fábrica, junto con todos los secretos de fabricación, pasan al hermano menor, Aram, quien era el segundo hijo de Avedis II. Aram Zildjian, presidente de 1909 a 1929, empieza a encontrar difícil el asunto de hacer platillos en Constantinopla por el periodo de problemas políticos. Por esta misma razón y varios encuentros con la ley, es obligado a irse a Bucarest. Esto mismo hace que abra una fábrica en Bucarest, al mismo tiempo que la hija de Keroup, Victoria, se queda en Samatia a seguir corriendo la fábrica de Constantinopla.
Eventualmente Aram regresa a Constantinopla, donde empiezan a exportar platillos alrededor de todo el mundo y más notablemente en América. En 1927 Aram le escribe a su sobrino Avedis III, quien ya vivía en América. Le escribe diciendo que pues se tiene que encargar ahora del negocio, y el señor Avedis III le dice a su tío Aram: ¿sabes qué? Yo no voy a regresar a Constantinopla. Si quieres que me encargue de esto, pues hay que abrir una fábrica aquí en Estados Unidos. El señor Aram acepta y dice: ok, vámonos a América a poner la fábrica Siljan. Yo me voy a ir contigo para allá para ayudarte a decirte cómo funciona todo el asunto, más los secretos de las aleaciones y demás. Y así es como en 1929 se establecen en Quincy, Massachusetts, la primera fábrica de Siljan en América. Y chequen el año 1929, ese es el comienzo de la era del jazz. Y bueno, luego viene la época de Avedis Siljan III, a quien se le conoce como el padre de los platillos. Este nombre viene porque es gracias a él que los platillos Siljan los vemos en prácticamente todos lados con todas las bandas. Ya para 1930 empezaba a hacer relación con Gene Krupa. El mismo Gene Krupa le dio bastantes tips a Avedis III de cómo fabricar o ideas. Otra razón por la que conocemos a Avedis Siljan III como el papá de los platillos es que gracias a él conocemos hoy día los nombres como Splash, Ride, Crash, Hi-Hat, Sizzle Cymbals, entre otros. Todos esos términos fueron inventados por Avedis Siljan III. Por supuesto, nos cuenta la historia, también hubo contratiempos, no todo es color de rosa. En aquel entonces una lavandería que estaba al lado de la fábrica de Siljan explota y pues derriba bastante de la compañía, pero aún así 4 o 5 días después Avedis había puesto todo en marcha para seguir operando. En otra ocasión va al horno, lo dejó calentando mucho tiempo y este se incendió, causando una explosión, quemando toda la cara de Avedis Siljan III. Pero esa misma tarde, con toda la cara vendada, volvió al negocio y empezó a hacer todos los oficios que hacía cada noche, como si nada hubiera pasado. En 1935 Avedis III fallece y pasa todo el proceso secreto a su hijo de 14 años, Artman, quien ya estaba aprendiendo todos los oficios del negocio desde mucho antes. Y bueno, si Siljan III fue el padre de los platillos, a Artman Siljan, ahora presidente, se le conoce como el padre de las relaciones con artistas. Empieza a crear grandes relaciones con gente como Gene Krupa, Buddy Rich, Max Roach, Shelly Manne, Elvin Jones y Tony Williams. En 1964, como ya sabemos, los Beatles van a América, aparecen en el show de Ed Sullivan. Ringo Starr toca esos platillos Siljan y la demanda por estos platillos revienta, terminando ese año con más de 90,000 pedidos de platillos. En 1973 la fábrica se mueve de lugar en Norwell, Massachusetts, justo a tiempo para celebrar el 350 aniversario de la fábrica Siljan. Y otra cosa que es muy relevante aquí, Craigie se convierte en la primera mujer en ser CEO de la compañía en 1999 y a la vez se convierte en la manufactura más grande de baquetas gracias a una fusión que hacen con The Big Fur Company. Y aquí hay que investigar más qué clase de trato hacen. Es otro de esos, como he hablado en otras historias, donde hacen alguna especie de acuerdo, donde yo fabrico pero le pongo mi nombre, pero tú lo distribuyes, algo por el estilo debe ser. En 1990 el señor Vinny Colaiuta ayuda a desarrollar la serie A Custom. Junto con Akira Jimbo desarrollan la serie K Híbrida. En el 2011 Siljan debuta con Gen 16, una serie de platillos electrónicos. Y bueno, otro dato importante y también es como de primera vez, la señorita Debbie Siljan, hija de Craig Siljan, es la encargada del cuarto de fundición de metales, donde los secretos de 400 años para producir
la fórmula secreta de Cillian se hace, y es la primera vez en la historia que una mujer se encarga de pues este proceso que es sumamente secreto. Y bueno amigos, pues ahí lo tienen, la historia de Cillian en super ultra resumen. Síganme dejando en comentarios sobre qué marcas quieren que hable. No olviden suscribirse al canal, checar las otras historias que ya están por ahí. Mi nombre es David Adrián y nos vemos en el próximo video.